ha organizado para el día de hoy el evento denominado Inversión Privada y Medio Ambiente. Se trata de un conversatorio en el cual trataremos temas, específicamente los roles que le competiría tanto al Estado como a los inversionistas respecto del medio ambiente. ¿Por qué hemos organizado un evento de esa naturaleza? Porque últimamente han habido algunas noticias, algunos hechos relacionados con algunas actividades que han generado impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, tenemos la imagen de la laguna de Chacocha, si no me equivoco, ¿no es cierto? Problema, Chacocha, efectivamente, problema de contaminación por parte de la empresa Plus Petrol, que bueno, inclusive fue, ¿no?, muy difundido a través de los medios de comunicación, pero por otra parte, más allá de las noticias sobre la contaminación generada por la inversión privada, también tenemos el otro extremo, que es el beneficio que genera la inversión privada en el Perú, como podemos ver en este reporte periodístico, ¿no? Técnicos mineros y de construcción con salarios de 4.000 a 5.000 mensuales, cuando antes ganaban probablemente 1.500. Entonces no podemos afirmar a ciencia cierta o con absoluta, con absoluto convencimiento que la inversión privada es perjudicial, ¿no es cierto? Se supone que estamos en búsqueda de un equilibrio en ese tipo de actividades, y por eso es que hemos convocado a ese panel conformado por distinguidos profesores de nuestra facultad. A mi lado izquierdo, en primer lugar, tenemos al doctor Hugo Gómez Apac. Él es el presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Él nos va a explicar un poco cuál es el rol del OEFA, ¿no es cierto?, respecto del, por decirlo de alguna manera, control de las actividades que realizan las empresas privadas y públicas, inclusive respecto del medio ambiente, ¿no? Cómo es que pueden afectar las actividades de estas empresas el medio ambiente. En segundo lugar tenemos al doctor Patrick Vigan. Él es profesor del curso de Derecho del Medio Ambiente y Recursos Naturales y es abogado asociado del estudio Chacopar. Y él nos va a dar algunas pautas o conceptos relacionados con lo que cautela el derecho del medio ambiente, ¿no es cierto?, qué es lo que esperamos también nosotros de las normas ambientales, ¿okay? Y en tercer lugar tenemos al doctor Gustavo Rodríguez, que él es abogado asociado del estudio Benítez Forno Yugas, profesor del curso de Análisis Económico del Derecho, y nos va a dar un enfoque de las normas las normas de derecho público que regulan la actividad de las empresas con respecto al medio ambiente. Antes de darle paso a nuestros participantes, tengo que decir que el doctor Hugo Gómez enseña el curso de Derecho Administrativo en nuestra facultad, así que a los presentes, que veo que son todos alumnos de nuestra facultad, su mayoría, les adelanto que es muy probable que tengan a estos tres distinguidos profesores como profesores suyos a lo largo de la carrera. Agradezco la presencia del decano de nuestra facultad, el doctor José Luis Arbón, también de la profesora Beatriz Miranda, profesora a tiempo completo de la facultad, y Elidio Rodríguez, asistente de nuestra facultad. Y les pido un aplauso, por favor, a los asistentes antes de empezar. Muy bien. Ahora sí, les rogaría por favor que apaguen sus celulares o los tengan en silencio para no interrumpir el conversatorio. Cada participante tendrá aproximadamente 10 minutos para exponer lo que considere conveniente y adecuado, y después habrá una especie de réplica de 5 minutos y ahí pasaremos a las preguntas de algunos de ustedes que esperamos sean más de lo que usualmente suelen preguntar. ¿Okay? Muchas gracias, y ahora pasamos por favor con el doctor Hugo Gómez Apac.
Bien, buenas tardes a todos. Gracias Eduardo, José Luis por la invitación. Y estar aquí, pues, la que considero una casa, en la cual creo que ya tengo 14 años habitando, 13 años. Bastante familiarizado y siempre gustoso de compartir esas cosas con ustedes, los alumnos. Aunque no reconozco a ninguno de mi salón, pese a que anoche los exhorté. Y bueno, voy a tratar el tema que Eduardo ha mencionado. Voy a piratear un poco esta presentación que no es mía. Fíjense, la inversión privada es más que necesaria en el país. Gracias a la inversión privada es que en los últimos 10 años el Perú ha crecido bastante y la pobreza ha disminuido. Es importante la inversión privada. Evidentemente, una inversión privada responsable. ¿Lo que significa una inversión privada que respete el ordenamiento jurídico? Y eso es lo que queremos todos. Ese tipo de inversión privada es bienvenida y es la que da trabajo a los peruanos, hace mejorar los ingresos de los peruanos, como se ha visto en la diapositiva, y genera recursos públicos, y con eso el Estado tiene recursos para brindar servicios como educación e infraestructura. Las actividades económicas generan externalidades. Esas son externalidades negativas, ¿no? La contaminación es una externalidad negativa. Entonces, queriéndolo o sin querer, por accidente, por negligencia, con dolo, al desarrollarse determinadas actividades económicas se generan externalidades negativas. Al desarrollarse pozos petroleros, excavación de mineras, extracción de recursos hidrobiológicos, en fin, las empresas del sector de minería, de electricidad y hidrocarburos generan externalidades negativas. No son las únicas actividades, pero generan en algunos escenarios impactos muy fuertes sobre el ambiente. Seguramente su profesor de análisis económico del derecho les habrá explicado, les va a explicar cómo se resuelven estos problemas con las externalidades negativas. Si los costos de transacción fueran bajísimos o cero, los que causan las externalidades con los afectados podrían ponerse de acuerdo y solucionar los problemas. El problema, valga la redundancia, es que no es tan sencillo. En consecuencia, como los costos de transacción de ponerse de acuerdo entre los que generan la externalidad y los afectados son altas, no es muy fácil que se pongan de acuerdo y hay la necesidad allí de que el Estado intervenga. El Estado interviene para solucionar estos problemas y principalmente para que aquel agente económico, aquella empresa que genera la externalidad negativa, vale decir, que contamina, internalice eso, que asuma el costo del daño que está provocando. Una respuesta a esto es la responsabilidad civil, o sea, la intervención del Estado para solucionar estos problemas es a través de un buen sistema de responsabilidad civil. Lo que supone que los afectados por la externalidad negativa, por la contaminación, presentan una demanda de indemnización de daños y perjuicios contra el causante. Si en el Perú funcionara un buen sistema de responsabilidad civil, cuyas normas creo que están bien, el Código Civil, el problema creo que está más en la práctica, en el Poder Judicial, si funcionara bien el sistema de responsabilidad civil que ya existe, las empresas contaminarían menos porque tendrían que internalizar los costos de la contaminación. Creo que los aquí presentes, al menos creo que no hay alguien que piense que sí está funcionando bien el sistema de responsabilidad civil en el Perú. Hay un buen sistema de arbitraje que está funcionando para resolver controversias entre los negocios, pero diferente es cuando tienes un escenario en el cual una empresa puede estar virtiendo desechos tóxicos en las lagunas, en los ríos, y estos a su vez dañan a las poblaciones cercanas, a la flora, fauna del entorno. En estos casos, ¿cómo se presentan las demandas de responsabilidad civil, las demandas de indemnización por daños y perjuicios? La verdad que no se presentan. Y si se presentan, creo que es muy poco. Esa es una respuesta del Estado. Entonces, frente a las externalidades negativas, el Estado interviene sí. ¿Cómo? Extendiendo un sistema de responsabilidad civil adecuado, y el Poder Judicial debería hacer su parte corrigiendo esto a través de las adecuadas compensaciones. Otra vía por la cual interviene el Estado, y esto es materia del curso que he dicto, es la responsabilidad administrativa.
Y esto lo que supone es aquello que tú calificas en la responsabilidad civil como un ilícito civil, puede calificar también como un ilícito administrativo. Entonces, lo que tú tienes es que el acto de contaminar se convierte en una infracción administrativa y entonces le corresponde a una autoridad administrativa fiscalizar y sancionar a quien esté cometiendo estas infracciones administrativas. Y es así como aparece este organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA, bajo la mirada de la responsabilidad administrativa. Ambas responsabilidades no son excluyentes, es decir, van en paralelo. Lo que podría decir es que en el Perú la responsabilidad civil en materia ambiental no está funcionando mucho, sin más la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa implica lo que llamamos la fiscalización ambiental. Las empresas, al desarrollar sus actividades económicas, y eso Patrick lo voy a explicar seguramente con más detalle porque es experto en la materia, van a generar pues, impactos negativos en el ambiente, en el agua, en el suelo, generar efluentes, emisiones, que van a tener un impacto negativo en la flora, fauna y la vida humana en general. Por lo tanto, lo que hace el Estado es, de alguna manera, autorizar el desarrollo de estas actividades solo si se minimiza ese impacto negativo o se anula ese impacto negativo. Posiblemente no se logre anular en todos los casos, pero sí al menos minimizarlo para que el entorno siga siendo sano. Y para tal efecto, las empresas suelen presentar instrumentos de gestión ambiental, ¿ya? Estudios de impacto ambiental, programas de actuación de manejo ambiental, donde se incorporan los compromisos que ellas asumen con relación a los temas ambientales. Es decir, qué obligaciones van a realizar para que su actividad no tenga un efecto negativo en el ambiente. Por ejemplo, una obligación podría ser: el agua que utilizan va a ser tratada antes de ser devuelta al río. O sea, toman el agua del río o de una laguna para la actividad productiva, energética, minera, lo que fuere, y antes de devolverla al ambiente la van a tratar. Ya, esa es, por ejemplo, una obligación. Otra obligación puede ser no excederse de los límites máximos permisibles. Entonces, si bien al producir en una industria metalúrgica, en una compañía minera, inevitablemente se producen, por ejemplo, emisiones atmosféricas como gases, pues la empresa puede asumir que va a emitir hasta ciertos límites y no excederse. Entonces va asumiendo compromisos, va asumiendo obligaciones. Y el Estado, la tarea del Estado es vigilar que esas obligaciones se cumplan. Y esa es la función del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA. El OEFA lo que hace es fiscalizar a las empresas, a los administrados, a que cumplan sus compromisos ambientales, a que cumplan sus obligaciones ambientales, y si no lo hacen, van a ser sancionados. El OEFA es el ente rector de un sistema nacional. Ya cuando lleguen al curso de Derecho Administrativo, o si ya pasaron, ahí se les explica lo que son los sistemas administrativos, los sistemas funcionales. El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental es un sistema funcional. Es un sistema que se engrana en un sistema mayor, que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Este Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental está integrado no solo por el OEFA, sino también por los ministerios, los gobiernos regionales y las municipalidades que tienen competencia en fiscalización ambiental. Porque el OEFA no es el único organismo que fiscaliza, también lo hacen los ministerios, también lo hacen otros organismos públicos como la Autoridad Nacional del Agua, también lo hacen los gobiernos regionales o las municipalidades. Entonces son diferentes actores del Estado, gobiernos descentralizados, sectoriales, que se encargan de la fiscalización ambiental. El OEFA es el ente rector de este sistema de fiscalización ambiental. Como ente rector, emite directivas, lineamientos, normas que deben ser cumplidas por todas las entidades públicas que hacen fiscalización ambiental, sean los ministerios, sean los gobiernos regionales, sean las municipalidades. Esa es una tarea que tiene el OEFA como un ente rector. Ente rector, para que tengan una idea, es, por ejemplo, la Contraloría General respecto al Sistema Nacional de Control, que es un ente rector. También es un ente rector el organismo de supervisor de contratación del Estado, el OCE, respecto de toda la contratación pública. De la misma forma, el OEFA es un ente rector de un sistema funcional.
el sistema de evaluación y fiscalización ambiental. Pero la OEFA también hace fiscalización ambiental, es decir, es ente rector y también es una entidad de fiscalización ambiental. Las competencias hoy en día de la OEFA están en los sectores de la gran y mediana minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería, la parte de mayor escala de la gran industria, y algunos aspectos de la actividad manufacturera. En este momento se han recibido competencias en lo que es agua, papel, cemento, cerveza, papel y cemento. Esas actividades son fiscalizadas por el OEFA. Le llaman en la entidad supervisión directa a esta fiscalización a las empresas, a los administrados. Esta supervisión directa implica realizar procedimientos a través del ejercicio de lo que se conoce como la policía administrativa o potestad de policía, en virtud de la cual el Estado vigila que los agentes económicos respeten el ordenamiento jurídico. Dentro de la OEFA tenemos varias direcciones, como la dirección de evaluación, que hace evaluación y monitoreo de la calidad ambiental, es decir, toma muestras de los suelos, del aire, del agua, para ver los niveles de contaminación. Existe la dirección de supervisión, que es la que sale a campo a verificar que las empresas estén cumpliendo con sus obligaciones ambientales, con sus compromisos ambientales. Y tenemos a las instancias que tramitan los procedimientos sancionadores, cuando evidentemente existen indicios de que una empresa está infringiendo la ley. Tenemos la Dirección de Fiscalización, Sanción, Aplicación de Incentivos, en primera instancia administrativa, y el Tribunal de Fiscalización Ambiental, en segunda instancia administrativa. Esto es un poco lo que quería mencionarles con relación a lo que es la fiscalización ambiental, lo que es el OEF, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ahora voy a referirme, solo unos minutos para cumplir con el horario programado, lo relacionado a lo que llamamos el nuevo enfoque de la fiscalización ambiental. Y tengo la impresión de que este enfoque va a ser compartido por los dos panelistas que me acompañan. Porque es un enfoque que busca lo que es razonable. Y la palabra clave la dijo Eduardo, no sé si a propósito o no al inicio de esta conferencia, el equilibrio. El nuevo enfoque de la fiscalización ambiental busca un equilibrio entre la inversión privada y la protección ambiental, equilibrio en que haya un adecuado desarrollo de las actividades económicas, en que se desarrolle plenamente la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, y al mismo tiempo que se proteja los derechos de los ciudadanos, como ustedes y yo, a vivir en un ambiente sano. Eso es lo que busca la fiscalización ambiental, este equilibrio entre la libre iniciativa privada, la libertad de empresa, la inversión que produce todos los beneficios que conocemos y el respeto al ambiente. Es por eso que se ha buscado desde la OEFA que la actividad y este rol punitivo que tiene sea desarrollado cumpliendo los mayores estándares del debido proceso, las garantías que el Tribunal Constitucional ha señalado para los procedimientos administrativos, y que las sanciones, las limitaciones, las obligaciones, todo aquello que pueda significar un gravamen a los administrados sea razonable, porque siempre tiene que ser así la actuación del Estado. Su decano, mi amigo José Luis aquí presente, preside la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, una entidad muy importante que le da siempre el mensaje a las entidades públicas: las medidas que tomen tienen que ser legales y tienen que ser razonables. No basta con cumplir el ordenamiento jurídico, sino que aquella decisión que tomes tiene que siempre causar el menor impacto en los agentes económicos. El Estado tiene que actuar siempre con prudencia. ¿Qué hemos hecho en el OEFA en los últimos meses? Primero, que haya una mayor transparencia. El OEFA no transmitía la información que tenía en manos. ¿Por qué razón? Por una, creo, equivocada interpretación de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Esta ley señala que es información confidencial en los procedimientos sancionadores. Y como todo lo que el OEFA hace está vinculado a un procedimiento sancionador, se pensaba que todo es secreto, todo es confidencial, desde la parte preliminar indagatoria de las actividades de evaluación y supervisión hasta los procedimientos mismos. Sin embargo, en otras latitudes, como en el INDECOPI, hemos aprendido, por ejemplo, que sí, respecto a la información confidencial, se pueden hacer resúmenes públicos. Pues bien, lo mismo se ha hecho en el OEFA. Resúmenes públicos de la información confidencial, para equilibrar dos cosas. ¿Qué cosa?
Por un lado, la imagen y reputación de las empresas, porque no se trata de exponerlas y que piensen que están sometidas al escrutinio público a través de procedimientos administrativos. Pero también del otro lado, el derecho de la población de saber qué está haciendo la UEFA. Entonces tiene que haber un equilibrio. El extremo es no decir nada o divulgarlo todo. Si divulgas todo, afecta la imagen de las empresas, que simplemente están siendo investigadas por indicios, pero por eso mismo podría dañar su reputación. Pero por el otro, el secretismo, y no se conoce lo que hace la UEFA, y la gente, la ciudadanía, los políticos tienen derecho a saber lo que hace esta entidad pública. Por lo tanto, este equilibrio se ha buscado publicitando resúmenes públicos. Otra cosa que se ha buscado es que haya una mayor predictibilidad, es decir, que las empresas, los administrados sepan antes de cometer infracciones cómo va a actuar la autoridad de fiscalización ambiental. Nosotros hemos publicado, y le voy a dejar a la facultad un ejemplar, que prometo mandarles más ejemplares para la biblioteca, esta metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la grabación de sanciones. Una metodología para grabar multas, me resume. Utiliza instrumentos del análisis económico del derecho que enseña aquí el profesor que nos acompaña. Esta metodología está diseñada para que una empresa, antes de cometer una infracción, sepa a cuánto puede llegar la multa si comete una infracción. Porque lo que ha buscado es eliminar la discrecionalidad. Fíjense, yo también trabajo en una comisión del INDECOP y de protección del consumidor que también se graduó multas. Y un esfuerzo que hemos hecho allí también ha sido por eliminar la discrecionalidad. Porque a veces a la autoridad administrativa, especialmente a los abogados, les encanta sopesar subjetivamente cuánto es la multa que hay que imponer. En este caso, 7 UITs, 10 UITs, 15 UITs, y a veces el administrador no sabe exactamente cuál es la multa que se le va a imponer. Por lo que se ha hecho es establecer criterios técnicos y objetivos y darle un peso a todos los criterios que se van a utilizar para saber cuánto es la multa que va a tener. De manera que con fórmulas económicas e información técnica y objetiva se puede saber exactamente cuánto es la multa que se va a obtener. Con eso creemos hay una mayor predictibilidad y se garantiza de mejor manera el derecho de defensa de los administrados. ¿Por qué razón? Porque en su escrito de descargos no solamente van a alegar que no cometieron infracción, que no contaminaron, sino que inclusive van a poder decir, y en el supuesto de que impongas una multa, esta es la que deberías poner y no más. ¿Por qué? Porque todos los criterios ya están determinados y todos los factores, atenuantes o agravantes, o todos los criterios para establecer la multa base, como el beneficio ilícito, la probabilidad de detección, el daño ocasionado, y los atenuantes agravantes como por ejemplo la remediación, la reincidencia, la intencionalidad, la afectación a comunidades campesinas, etc., todo tiene un peso específico. De manera que simplemente se hace el cálculo y se arriba a una multa. Eso es mayor predictibilidad. También se ha publicado otro documento que lo que busca es saber si vas a dictar una medida correctiva, qué tipo de medidas correctivas vas a dictar. Y para acabar, mencionar lo siguiente. El OEFA no busca la sanción por la sanción, lo que busca es la corrección, la remediación ambiental. No se trata de tramitar los procedimientos sancionadores, lo que se busca es la remediación. Y es por eso que estos documentos han sido diseñados para que haya esa remediación. Si una empresa, como lo que han visto en pantalla, provoca este tipo de contaminación, lo que tiene que hacer es inmediatamente limpiar, remediar, restaurar. Si eso hace, la multa es menor, la medida correctiva es menor. Esos son los incentivos que se están generando para provocar a los administrados un buen comportamiento. Eso es lo que conocemos como el nuevo enfoque de la fiscalización ambiental, y doy gracias a sus autoridades, a los profesores, por haberme dado la oportunidad esta noche de compartir eso con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Gómez. Ahora pasamos con la intervención del doctor Patrick Dylan. Después pasamos con las preguntas. Al final no hay problema, no se preocupen. Como les dije hace un momento, el doctor Patrick Dylan es profesor del curso de Derecho del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Vamos a dejar su presentación para que nos acompañe. Le decía ahora un poco orientando el tema que propuso Eduardo,
sobre el fortalecimiento de la regulación y fiscalización ambiental en el Perú a propósito de las nuevas normas de la UEFA. Y quería empezar comentándoles que hoy se lanzaron 9, salió el lanzamiento de la subasta pública para 9 lotes petroleros en la fuerza individual peruana por $450 millones. Y es una noticia importante porque todos coincidimos en que la inversión es importante, pero también debemos prevenir desastres ambientales. Y estas son imágenes de BP en el Golfo de México en 2010. Y para evitar este tipo de desastres ambientales necesitamos justamente una institucionalidad ambiental que permita regular y fiscalizar las actividades económicas en el Perú. Entonces partamos por la regulación. Este es el triángulo institucionalidad ambiental que le gusta mencionar al ministro Real. Tenemos un lado el Ministerio del Ambiente, que es la entidad encargada de la política del ambiente, la entidad de coordinación y de política sectorial en materia ambiental. El OEFA, que ya explicó el doctor Gómez las funciones en materia de fiscalización, y luego en materia de certificación ambiental o aprobación de estudios de impacto ambiental, el futuro SENACE, que ha sido creado el año pasado. Entonces, ya en el Perú contamos con una institucionalidad ambiental importante. Y lo que hay que notar es que ya el Perú en materia de regulación ha pasado esta ola de los 90, en la cual se permitían las inversiones sin necesariamente tener en cuenta la variable ambiental. Ya hemos superado todo ese enfoque sectorial que teníamos en los 90 por un enfoque más bien institucional en materia ambiental. Entonces queremos incentivar la inversión, pero sin repasar las normas ambientales, y esa es un poco la consigna del ministro del Ambiente. Ahora, quedan aún tareas por hacer. El Ministerio del Ambiente todavía tiene que aprobar y actualizar límites máximos permisibles, que fue lo que mencionó el doctor Gómez, así como actualización de la protección ambiental que datan justamente el inicio de los 90 con un enfoque distinto. Además hay problemas de adecuación en materia sectorial, no todos los sectores se han adecuado a lo que establece la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, y ese es un tema pendiente en la agenda. Y otra variable importante que ocurre hoy en materia de regulación es que queremos, en materia, por ejemplo, de los estándares de calidad ambiental, del aire y del suelo, queremos saltar de estándares del tercer mundo que tenemos ahora a estándares mucho más exigentes que están en el primer mundo. Entonces, hay que reconocer que los cambios no pueden ocurrir de la noche a la mañana, sino que tiene que haber una gradualidad importante. Eduardo me preguntó, me planteó a la hora de conversar sobre esta exposición, sobre qué tendencias encontramos en materia de regulación. Y yo creo que hay que partir de reconocer que no necesariamente la regulación o más regulación ha sido exitosa. En realidad se habla de un fracaso de la regulación para resolver todos los problemas ambientales, por lo cual surge la posibilidad de crear derechos de propiedad en lugar de como una alternativa a la regulación, como un complemento de la regulación, y eso ha llegado al Perú también, y lo vamos a ver en un par de ejemplos. Está obviamente lo que fue el en el mercado de carbono, está el protocolo de Kioto que el Perú ha ratificado, y existen varios proyectos de MDL en el Perú, el mecanismo de desarrollo limpio, también es un proyecto de conservación de bosques que también ocurre en el Perú, y asumir el Ecuador también plantea esta posibilidad de comprar créditos de carbono a cambio de que el Estado peruano renuncie a los petróleo. Las cuotas de pesca también es un sistema alternativo a la regulación para enfrentar los problemas de sobreexplotación de pesca, y están los ICQs, como se conoce en inglés. Servidumbre de conservación es una alternativa para preservar áreas de propiedad sin ser explotadas. Y finalmente, son solamente ejemplos de derechos de edificadores transferibles que ocurren en varios países, incluso en el Perú. Y yo creo que queda un ejemplo muy rápido que ha creado Miraflores, con una ordenanza que crea zonas de envío y zonas de recepción como una alternativa a la certificación. Y lo que está haciendo, no por un tema de conservación ambiental, sino por un tema de conservación monumental, y para evitar justamente la pérdida del patrimonio cultural, acá a manos de desarrollo inmobiliario, lo que permite es a aquellas personas que tienen una zona, un lugar importante en materia cultural, en materia de patrimonio cultural, les permite se entregan derechos edificatorios que pueden ser transferidos a una zona de recepción,
con el juez para que sean construidos pisos más allá de lo permitido. Y esto obviamente genera una ganancia para la zona de Pío y un incentivo para no perder la zona de Valmisto. Es solamente un ejemplo de cómo, no solamente mediante regulación se puede, o zonificación en este caso, se pueden atacar los problemas ambientales, sino también con derechos de propiedad. Ahora hablemos un poco de fiscalización. El doctor mencionó este nuevo enfoque que tiene el OEFA, y hace poco, el 26 de abril, se publicó la ley 30.011 que plasma este cambio de mentalidad y además fortalece al sistema de fiscalización ambiental en el Perú. Y uno de los temas importantes que planteó el doctor Gómez era justamente este cambio de visión. Ya no se trata de sancionar por sancionar, ya es un enfoque no necesariamente punitivo, sino más bien el OEFA reconoce que el objetivo de la sanción es más bien fomentar al cumplimiento, asegurar que el administrado cumpla con las normas. Entonces, incentivador es una mentalidad distinta, y eso se plasma en dos ideas importantes. Una es la subsanación voluntaria del cumplimiento que la norma permite, con lo cual se privilegia el cumplimiento de las normas en lugar de simplemente enfrascarnos en un procedimiento sancionador que puede tomar años, incluso que va al Poder Judicial. Luego también tenemos los componentes ambientales que son aplicables en caso de infracciones leves y que permite subsanarlas, que permite advertir de la existencia de estas infracciones y corregir una situación de ilegalidad o de antijusticia. La otra novedad que trae esta ley es el aumento de las multas hasta 30.000 litres, que es lo que vamos a conversar a continuación. También trae mayor transparencia de acceso a información. Ahora, a partir de ahora, será de acceso público y libre de información técnica y objetiva de las muestras de análisis y monitoreo de aquellas empresas. Como mencionaba el doctor Gómez, toda empresa tiene impacto sobre el medio ambiente, en la calidad del agua, en la calidad del aire, el ruido, etc. Y esos monitoreos que se tienen que hacer periódicamente, hoy en día son públicos. Todos ustedes van a poder saber cuál es la calidad de los efluentes que emite Yanacocha, que emite antramina, etc., sobre un lago o sobre las emisiones que emite sobre la atmósfera. Esto también tiene un aspecto negativo, y es que es información técnica y no todos nosotros estamos en condiciones de interpretarla, lo cual tiene que ir acompañado de un tema también de educación ambiental para que podamos entender exactamente qué significan estos niveles que se importan. Y finalmente, de manera muy importante también, el OEFA va ahora a poder realizar actividades de fiscalización para actividades informales y de menor escala, es decir, aquellos que se valen de la careta o la fachada de la informalidad o de ser de menor escala para huir de la fiscalización del OEFA o de mayor control. Hablemos solamente unos minutos del monto de multas, que es 30.000 UITs o 44 millones. Evidentemente, frente a un desastre ambiental como el que planteé al inicio, que fue sancionado además en Estados Unidos por 4.500 millones de dólares, 44 millones de dólares no suena mucho, sin embargo, puede traer algunos problemas. Según el ministro del Ambiente, esta norma de 30.000 UITs o de 44 millones de dólares como máximo de sanción ambiental solamente va a ser aplicada para los casos más graves y extremos de contaminación. Ugaria señala que esto en realidad está pensado para casos como justamente BP, con el que comenzamos a hablar el día de hoy. El doctor Gómez también ha dicho que por el principio de razonabilidad no se les va a sancionar con ese tope si no sale en casos extremos. Entonces, por lo menos a nivel público, la declaración es: hemos tipificado o permitido las sanciones penales solo y está reservado para el sector, para aquellas situaciones más graves y que generen daños catastróficos, digamos, como aquellos de BP. Ahora, el problema es que se le ha otorgado a la UEFA una discrecionalidad excesiva para que ésta apruebe mediante una resolución del Consejo Directivo la tipificación de infracciones indemnizadas. Esto antes estaba en manos del Ministerio del Ambiente, hoy ya hay más flexibilidad y la UEFA tipifique. Sin embargo, no se ha establecido, al margen de las declaraciones públicas y de buena voluntad de la UEFA, no hay un candado en la ley 30.011 que establezca que solamente se aplicarán estas multas para aquellos casos de catástrofe ambiental, casos extremos, como lo han planteado el ministro de Ambiente. En realidad pensábamos que esta revisión a un reglamento, la posibilidad de que el gobierno tipifique, debió estar acompañada de mayores filtros y controles que aseguren esas buenas intenciones que hay plantadas en la ley. En realidad entonces no hay nada en la ley 30.011, no hay
nueva ley de fortalecimiento de la OEFA que permite tipificar solamente como muy graves y con 30.000 UIT aquellas infracciones extremas de estos sonores. Lo otro es que el OEFA ha mostrado, si bien nos dice públicamente que solamente se va a sancionar con 30.000 UIT aquellas infracciones más graves, en la práctica ha mostrado una predilección por tipificar las sanciones estableciendo un tope máximo de las multas. Por ejemplo, el año pasado se aprobó el cuadro de infracciones para minería. Y si nosotros pensábamos que era la 10.000 UIT, que era la norma anterior, iba a ser colocada para las situaciones extremas, en realidad nos equivocamos, porque de 130 infracciones que tipificó el OEFA, 43 fijan como tope 10.000 UIT. Entonces, yo considero que en realidad si el monto de 30.000 UIT es un monto considerable, sobre todo teniendo en cuenta que ya es más difícil apelar las multas, es más difícil que la ley del pago de las mismas, justamente por las reformas, lo que hubiera sido ideal sería que solamente tengamos un tipo sancionado, que sería en situación de causar daños ambientales extremos, igual multa de 30.000 UIT, y eso no es lo que está en la ley. Por otro lado, por el lado positivo, digamos, el objetivo de las sanciones es incentivar que el administrado cumpla con sus obligaciones, y eso está en realidad planteado en la ley, y eso es algo positivo. Lo que dice el ministro Pulgar Vidal es: no fiscalizamos para recaudar, supervisamos porque queremos que los administrados cumplan. Ahora, no es contradictorio un tope de la multa de 30.000 UIT con este nuevo esquema que permite justamente incentivar el cumplimiento de las multas. Y lo otro es hasta qué punto el OEFA va a actuar estableciendo sanciones punitivas o criminalizadoras, es decir, yendo más allá de lo que la norma permite justamente para una elección. Y no sé si ese es el esquema que quiere plantear la ley del 30.011. Ahora, las cosas positivas de la reforma es evidentemente el rol activo, muy activo, y el liderazgo que está tomando el OEFA en el Perú, que es algo positivo. Hay una nueva gestión, ya no se trata de imponer multas buscando la menor falla de la empresa y buscando los tres pisos de datos para ver en dónde se equivocó para sancionar, sino que permite la sancionación voluntaria, y las autoridades ambientales son una muestra también de esta nueva disposición. Hay, como dijo el doctor Gómez, mayor transparencia, mayor predictibilidad, hay nuevas tipificaciones que permiten ir superando aquellas de los tsunami y otras entidades que han transferido sus funciones, y obviamente también algo positivo es que van a haber menos procesos cautelares, menos amparos y menos contenciosos administrativos, justamente por los ajustes que ha hecho la norma justamente para la apelación y la impugnación de estas sanciones. Finalmente, quería plantearles qué esperamos nosotros de la OEFA, qué esperamos nosotros del Estado en materia de regulación ambiental. Y creo que se ha tocado un punto interesante, y es justamente el acceso a la información. La ciudadanía, todos nosotros tenemos derecho a saber en qué consiste el proyecto COCA, en qué consiste los proyectos mineros que están en el Perú, en qué consiste los impactos ambientales de un nuevo edificio que se construye al costado de nuestras casas. Ahora, los EIA son públicos, pero hay problemas en el acceso a la información. No todas las entidades lo tienen implementado a nivel de página web, por ejemplo. El tema de los monitoreos, como comenté, van a ser públicos, pero no todos necesariamente vamos a entender qué significa que una empresa tenga 5 gramos de miligramos de cianuro en cada tonelada métrica de determinada sustancia. También está bien el tema de los resultados de fiscalización, que ahora son más transparentes, y también queremos saber cuáles son las multas y los que se imponen, y todos ustedes pueden ir a la página web de la OEFA y averiguar e investigar cuánto le pusieron de multa a cualquier caso que ustedes quieran. Están todas colgadas en la página web, tanto las de primera instancia como las de tribunales. Eso es positivo. Ahora, a nivel de educación ambiental, creemos que hay que vencer el tema del lenguaje técnico, y además a la ciudadanía le cuesta entender que no existe impacto cero. Toda actividad humana tiene un impacto, y por lo tanto hay que asumir que eso es una actividad que simplemente no genera ningún impacto sobre la naturaleza, pero para eso se OEFA para cuidar que ese impacto esté dentro de lo permitido. Lo otro que buscamos es que se repare el año pasado. Sería importante también saber si este monto de 30.000 UIT de 44 millones de dólares que ahora lo desacuerdo con nuestras sanciones, y que va a ser muy difícil que se arregle y se recurra y que no se pague, lo cual es también positivo, si eso va a ir directamente a remediar el daño, más bien al gasto corriente de la entidad. Otro problema que vemos nosotros, y de hecho cualquiera de ustedes lo puede haber vivido, es la
industriales con residenciales. Y un ejemplo latente o reciente es el caso monetario, no es competencia de la UEFA, pero el caso de monetario también, que hay exceso de ruidos, por ejemplo, los también por una autoridad. Y eso refleja un problema que tenemos de clasificación en el Perú y de este crecimiento de medios y considerar que existen actividades informativas. Sin embargo, no siempre los ciudadanos, ustedes a nivel vecinal, pueden obtener acceso a la justicia de manera sencilla, rápida. Hay también falta de equipamiento de las entidades que se encargan de fiscalizar en materia ambiental y no tienen los equipos para justamente determinar si determinada industria o estabilizar si determinada industria está o no por encima de los niveles. Hay una serie de equipamiento que falta implementar y en todo caso ese costo lo termina asumiendo por lo general aquel vecino o aquella persona que quiere demandar o hacer una denuncia administrativa o una denuncia, ¿no? Pero para hacer un poco la presentación que quería hacerles, creo que el fortalecimiento de la UEFA es positivo. Hay temas en la agenda, hay algunas dudas por parte de los inversionistas y de las empresas, y también hay temas por resolver por parte digamos, de la comunidad y de los ciudadanos, temas pendientes, pero creo que nuestra está encaminado a que esto se resuelva y actuar de la manera más transparente para que todos ustedes estén informados cuáles son los impactos ambientales de nuestros vecinos y la realidad de nuestras actividades. Gracias. Muchas gracias, doctor Milan. Tenemos ahora la intervención del doctor Gustavo Rodríguez, que nos va a explicar un poco cuál es el enfoque del análisis económico de las normas de derecho ambiental. Les ruego por favor a los presentes que traten de guardar silencio. Y después de la intervención del doctor Rodríguez pasaremos a una pequeña rueda de réplica. Creo, me parece, ya dada la intervención del doctor Vigas y del doctor Gómez, perdón, que hay un tema por lo menos que se puede discutir aunque sea en 5 minutos. Así que por favor, doctor Rodríguez, muchas gracias. En primer lugar quiero decir que estoy profundamente agradecido y sorprendido de haber tener invitado a participar en este tan interesante panel. Agradecido porque siempre es una excelente oportunidad para estar aquí con mi UTC, la cual soy profesor ya desde hace un tiempo y me encanta además estar en este tipo de presentaciones. Sorprendido porque no tengo ningún tipo de expertise en el ámbito del derecho ambiental, no dirijo el OEFA ni trabajo en derecho ambiental como si lo hacen las personas que me acompañan en el panel. Así que cuando pensaba, primero cuando recibí la invitación y luego cuando pensaba qué cosa decir, se me ocurría que de pronto la razón por la cual se me había invitado a hablar de ese panel era porque digamos, se trataba de plantear una perspectiva, o se quería plantear una visión distinta al asunto. Si es así, no voy a reunir a la invitación de ninguna manera. La otra posibilidad es que se me haya invitado un poco para poner un poco de picante a la discusión y discrepar con los buenos amigos que me acompañan en el panel, y si es así, tampoco voy a reunir a la invitación. Y lo primero que quisiera decir, yo no sé cuántos de ustedes han visto a un colibrí, pero yo venía pensando sobre eso a propósito de un libro que escribió un profesor llamado Bruce Yandel. El profesor Yandel enseña en George Mason University y él tiene un libro en donde habla de las hummingbird economies, o sea, de las economías colibrí. El concepto de economía colibrí es un concepto que debe ser más o menos conocido para quienes en algún momento han escuchado hablar de la tragedia de los comunes. El concepto de economía colibrí es menos conocido, pero no por ello es menos gráfico. La idea es la siguiente, no sé, insisto, cuántos han visto a un colibrí en su accionar alimenticio, pero los colibríes se alimentan de una forma muy interesante. Visualizan comida, se acerca uno, captura de alguna forma el lugar, empieza a comer todo lo que puede hasta que llega un momento en el cual se llena. Así como los seres humanos nos llenamos, el colibrí también se llena y ya no puede comer absolutamente nada más. No obstante eso, el colibrí tiene una estrategia muy interesante. No se va completamente del lugar, sino que se posa en algún árbol cercano o en algún sitio cercano a esperar que la comida haga digestión, pero sigue en observación del lugar en donde está presente la comida. Por supuesto,
está en observación de que otros colibríes no se acerquen y traten de llevarse la comida, cosa que, por cierto, ocurre. Y se acerca uno, y se acercan dos, y se acercan 10, y se acercan 20, y ese colibrí panzón, lleno, satisfecho de la comida que ha comido, hace lo posible, lo imposible, por tratar de espantar a esos colibríes que traten de venir a comer su comida. Pero por supuesto, cuando este colibrí lleno y panzón trata de excluir a los colibríes que se acercan, otros colibríes vienen, se acercan y se comen la comida. Y el resultado es que ya no hay más comida, ni para el colibrí panzón, ni para ninguno de los otros colibríes. Es más o menos el concepto de tragedia de los comunes que se maneja en la teoría económica respecto a las consecuencias nefastas, creemos algunos, de la ausencia de derechos de propiedad. ¿Y por qué les menciono este tema de ausencia de derechos de propiedad y por qué empiezo hablando de las economías colibrí? Porque de alguna forma lo que caracteriza a los problemas o a las situaciones que merecen atención en el ámbito medioambiental, me parece, tiene mucho que ver con esa idea de las economías colibrí. Interactuamos en una dinámica en la cual tratamos de comer a todos más de lo que podemos, tratamos de defender aquello que no comemos, finalmente nos peleamos entre todos y al final no tenemos nada de dónde comer. Y todo eso, creo, surge como una cuestión de ausencia de derechos de propiedad. Así que permítanme comentar un poquito sobre cómo así se origina este problema según la teoría económica y qué podemos hacer para resolverlo. Ya Hugo Gómez en su exposición había hecho referencia al concepto de externalidad negativa. En efecto, el ejemplo de libro de una externalidad negativa es el caso de la contaminación. ¿Cómo así? Muy simple. Un productor, cuando produce algo, cuando produce un bien como un corriente, tiene que, por supuesto, asumir una serie de costos. Y esos costos que asume se trasladan o se reflejan en el precio del producto. Ahora, ese precio que el consumidor final paga, evidentemente debería, en un escenario perfecto, revelar el punto óptimo de una serie de condiciones. Entre esas condiciones, revelar la cantidad exacta de costos que ha tenido que asumir plenamente ese productor. Lo que ocurre es que cuando el productor, el fabricante, la empresa deciden contaminar, no toman en cuenta el costo social que genera la conducta, toman en cuenta únicamente el costo privado que genera la conducta. Y en consecuencia se produce lo que la teoría económica llama externalidades negativas, es decir, se produce una transferencia involuntaria de un daño o de un perjuicio que todos los demás sufrimos. Y desde esa perspectiva, la visión tradicional de la teoría económica es que estamos frente a situaciones de externalidades negativas, que son, según la teoría económica, un fallo de mercado, y que como fallo de mercado justifican que el Estado, como lo que comentaba el doctor Gómez en su momento, tiene que intervenir para solucionar este fallo como consecuencia de una dinámica inadecuada o incorrecta del mercado. En este punto me detengo solamente 2 segundos. En primer lugar, es un poco apresurado decir que por el hecho de que exista una falla de mercado debe existir intervención del Estado. Eso es absolutamente falso. Y eso concediendo incluso la idea que yo espero comenzarlo de que no es así, de que realmente estamos frente a semejante cosa como una falla del mercado, cosa que por demás es bastante debatible. Y lo cierto es que cuando uno hace una comparación, cuando uno toma la decisión de intervenir o regular en cualquier sector, como cualquier industria, no puede comparar los fallos supuestos del mercado con los beneficios presuntos del gobierno. Lo que uno debe hacer es comparar los fallos presuntos del mercado con los fallos presuntos del gobierno. De lo contrario, estamos en un serio problema, porque estamos asumiendo que el gobierno no tiene ningún fallo y que el gobierno actúa de forma perfecta, que el gobierno tiene información plena y que el gobierno puede saber en todo momento cuál es la mejor alternativa en cualquier escenario imaginable, humanamente concebible. Y eso es absolutamente falso, número 1. Número 2, tampoco se puede concluir que cuando existen costos de transacción bajos, el gobierno no debe o no es necesario que intervenga, y cuando existen costos de transacción altos, se justifica la intervención del Estado, necesariamente en la forma en la que se ha planteado. Que el gobierno o el Estado, a través de la legislación, deba hacer algo cuando existe un problema de altos costos de transacción, no significa que deba hacer regulatoriamente algo mediante intervención directa. Eso no es cierto. La tarea fundamental del Estado, y ese era finalmente el mensaje de Ronald Coase
cuando postulaba esta idea famosa del teorema y de los costos de transacción, por lo cual además ganó un premio Nobel, era que la tarea fundamental del sistema legal era reducir costos de transacción. En consecuencia, sí, intervención de alguna manera, pero no intervención en términos de intromisión directa en la actividad del privado, sino facilitación del intercambio dinámico entre privados, que no es exactamente lo mismo. Entonces, en efecto, parece que podemos dimensionar el problema del medio ambiente como una cuestión de externalidad negativa, aunque podríamos también dimensionar el problema como una cuestión de externalidad positiva. Y ese es otro ángulo. Podríamos decir también que existen determinados bienes ambientales, por decirlo de alguna forma, que funcionan como bienes públicos, es decir, que son bienes que no merecen o que no tienen una dinámica que haga que los caractericen como bienes económicamente privados, de consumo y exclusión y demás. Piensen en el aire limpio o en el agua no contaminada. Si un privado, cualquier privado, invirtiera en producir aire puro para todos, por ejemplo, posiblemente no podría recuperar su inversión. Es el problema usual además con todos los bienes públicos imaginables, que genera un escenario de free riding, es un escenario de gente que se aprovecha. El problema a menudo suele ser más enérgico o más profundo que eso. Si un empresario con conciencia social decide invertir en la construcción de un filtro gigante para reducir la polución, lo cierto es que no solamente va a beneficiarse y va a beneficiar a la comunidad, que además no le va a pagar un céntimo por la instalación de ese filtro, sino que a la larga va a terminar beneficiando también a los competidores, que van a estar de alguna forma exentos de sentir las consecuencias de la presión social derivada de ser una empresa contaminante. Y en este punto me gustaría hacer una nota a pie de página. Es cierto que existen, no se puede negar, hay que generar incentivos adecuados para que las empresas internalicen las externalidades negativas cuando estas son generadas efectivamente por las empresas. Tampoco podemos cerrar los ojos a los escenarios en los cuales una empresa llega primero, se instala en un sitio y luego los pobladores llegan y alegan ser los que reciben una externalidad negativa cuando en realidad ellos son los que han producido la externalidad negativa al ponerse allí donde están. Es un tema, insisto, de medir adecuadamente el escenario en el cual nos encontramos, dado que las externalidades son recíprocas y no unilaterales. Esto a propósito del comentario de Mariela Patrick Villan, que habló del caso monetario, sobre el cual no puedo hablar realmente nada porque soy abogado monetario. Así que me expuso en realidad me expuso contra la pared, les comento, porque han hablado también del caso de Yanacocha, tampoco puedo pronunciar sobre el caso porque también soy abogado. Estamos en un problema. Entonces, lo cierto es que, por un lado, podemos mencionar el problema del medio ambiente como un caso de efectivamente producción de externalidades negativas. Por otro lado, podríamos dimensionar el problema ambiental como uno de subóptima producción de externalidades positivas. Y yo creo que visualizar el problema, no como visualizar la situación del medio ambiente, no como uno de producción de externalidades negativas que tienen que ser internalizadas vía acción del Estado, que es una visión, a mi juicio, bastante figuriana para mi gusto. Creo que podríamos mencionarlo como un problema de falta de producción de externalidades positivas. Y la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que surjan esas externalidades positivas? O sea, ¿cómo hacemos para que la gente tenga incentivos voluntarios, naturales, privados, independientes, libres, para que creen bienes que nos benefician a todos? Y desde ese punto de vista me gustaría decirles que existe una alternativa a todo este discurso regulatorio de intervención o de acción directa del Estado, que finalmente se expresa en instrumentos basados en el mercado. Y hay varios instrumentos basados en el mercado. Uno de ellos, uno elemental, es, por ejemplo, que la regulación se valga o utilice estrategias basadas en la reputación. Las legislaciones de medio ambiente podrían promover de alguna forma que las empresas diseñen productos verdes o productos amigables al medio ambiente que podrían ser recompensados por un sector de los consumidores. Hubiera sido, digamos, o sería una gran noticia que pudiéramos compartir unos minutos para hablar sobre estrategias de promoción de productos verdes en el Perú, en vez de dedicarnos minutos de nuestro tiempo a hablar de los topes de las multas, por ejemplo. Entonces, esa podría ser una alternativa. La otra alternativa, por ejemplo,
es entrar a toda esta discusión sobre el pago de servicios ambientales. Anthony Payola, que es un consultor muy reputado, que ha venido estudiando el tema de los mercados de servicios ambientales, tiene un libro muy grande sobre este tema, y en donde pone ejemplos concretos, no es una cuestión teórica, sino pone ejemplos concretos en los cuales estos mercados han funcionado. Piensen en un bosque. Los bosques confieren varios beneficios. Desempeñan un rol importante en la reducción de sedimentos, sirven para conservar la biodiversidad, sirven para capturar el carbono de la atmósfera. Los campesinos que enfrentan la decisión de talar bosques para aprovechar la tierra con fines agrícolas consideran los beneficios que esperan obtener del incremento de la producción y el costo privado que deben asumir. Una vez más, nuestra discusión sobre disparidades de costos privados y costos sociales, ¿verdad? Los campesinos no toman en cuenta que al talar los bosques reducen la calidad de servicios que los bosques desarrollan. Entonces, una alternativa de mercado pasaría por dejar un poquito en stand-by estas regulaciones interventoras y permitir que se trancen ciertos servicios en el mercado. Por ejemplo, se pueden vender servicios de captura de carbono a compradores. Los pagos por servicios ambientales pueden ser transferidos en parte a los que manejan el bosque. Es una manera de pagarles para garantizar que produzcan externalidades positivas, es decir, que produzcan, que inviertan en el desarrollo de bienes útiles, valorados adecuadamente por todos. El pago por servicios ambientales, que es el ejemplo que estoy comentando el día de ustedes, no es de ninguna forma la panacea, porque podría ser que no se genere el incentivo en el nivel adecuado para que tengamos las externalidades positivas que queremos. De ninguna forma quiero plantear que esta es la solución al asunto. Sin embargo, creo yo que debiéramos por lo menos discutir sobre esta solución. Otorgar el control sobre asuntos medioambientales, el control absoluto sobre asuntos medioambientales al gobierno, es como otorgarle al gobierno el control absoluto sobre el servicio de reparto de correspondencia. Y esto es bastante peligroso en una economía que dice ser una economía de libre mercado. Si la estrategia del Estado es permitir que surjan intereses individuales y defenderlos, los incentivos de los privados deben alinearse con ese fin pretendido. Entonces, podría ser, y esto es solamente un comentario que lanzo para introducir algo de aquí a la discusión, pero lo hago por doble. Podría ser que no es que estemos realmente ante una falla del mercado que genera externalidades negativas diabólicas que deben ser superadas por el Estado. De pronto, y solo de pronto, estamos ante fallas del gobierno que no permiten que surja propiedad privada que corrija, que autocorrija los problemas en el medio ambiente. Gracias, doctor Rodríguez. Creo que ha quedado bastante picante, ¿no? lo que se nos viene, me parece, ¿no? Vamos a dar una última rueda de intervenciones de 5 minutos. Ahora sí les rogaría ser bastante estrictos con el tiempo. Y por favor, permanezcan sentados ya para no hacer tanto traslado. Y creo que no, que ya cada uno sabe más o menos qué parte del plato está más picante y cuál está menos picante. Adelante, doctor. Gracias, Eduardo. Siempre en un debate, a veces mezclamos algunos planos, ¿no? Los escenarios de ley Elanta con la ley Gerenta. La ley Elanta es la ley está nada así y actuamos de esa manera, o cómo podemos cambiarlo con la ley Gerenta. Quizá un poco la intervención que hice yo se refería, bueno, este es el marco constitucional dado, y sobre ese marco constitucional hay un marco legal, y sobre ese marco legal hay un marco reglamentario. Porque Gustavo plantea cosas que implican una reforma constitucional, y sí, pues esa es una discusión de otro calibre y que implica otro tipo de reflexiones. Ya no es un cuestionamiento a lo que hace la autoridad, sino más bien es un cuestionamiento a lo que dice la propia Constitución. Y son reflexiones varias. En un momento podríamos discutir si, por ejemplo, debería haber quizás propiedad privada sobre los recursos naturales. No lo hay in situ, sino una vez extraídos. ¿Esto podría ayudar en los escenarios de conflicto? Sí, pero no necesariamente en una contaminación. Tú lo que puedes tener es hoy en día a una empresa que tiene derechos de explotación minera, a un propietario que tiene derechos de superficie y quizás también vecinos, comunidades campesinas en la zona y tensiones e intereses al respecto.
que quizás no las tendría si hubiera un propietario de los recursos naturales. Pero, independientemente de eso, la actividad sí puede generar contaminación. Entonces, son escenarios en los cuales creo que podríamos discutirlos, pero, como digo, nos hemos saltado a ese nivel. Porque un poco lo que veníamos a hablar era lo que estaba dado, que era la fiscalización existente. Entonces, por ejemplo, Patrick hablaba de las 30.000 UITs. Y sí hubo preocupación del sector privado por el incremento de las multas. Ese cálculo se hizo pensando en los peores escenarios, es decir, se asumieron cuáles serían estos peores escenarios en beneficio ilícito, daño causado por la detección y los agravantes. Y arrojaba incluso más de 30.000 UITs y se pensó en esa suma. Y para saber si era un monto desproporcionado o no, incluso se hizo comparaciones con otros ordenamientos y se vio que en efecto, tratados en los temas ambientales, las multas o las indemnizaciones, según sea el caso, responsabilidad civil o administrativa, son bastante elevadas, porque los daños son bien altos. En otros ordenamientos, por ejemplo, en derecho peruano, hay determinados límites para no afectar la actividad económica. Por ejemplo, en materia de libre competencia desleal, el tope de las multas es el 12% de las ventas totales anuales de las empresas involucradas. En las protecciones de consumidores me parece que son 10%. Entonces, te dice un poco que si la multa que vas a imponer no debería superar el 10% o el 20% de esos ingresos brutos de la empresa en todo un año. Si ese esquema lo lleváramos a las 30.000 UITs que ahora puede imponer el OEFA, uno se da cuenta que las multas del OEFA en estas actividades económicas son bastante bajas. Porque 30.000 UITs, pensando en las 20 empresas más grandes de los sectores de hidrocarburos, electricidad o minería, es entre el 1 y el 7%. Entonces, no son multas muy altas. Si miras el sector y si miras los ingresos de las empresas involucradas. Evidentemente, la fiscalización ambiental y la multa no están pensadas en los ingresos de las empresas. Es un referente que les menciono para ver que no son desproporcionadas. Pero el cálculo se hizo pensando en los peores escenarios en efecto. Ahora bien, la ley ha establecido que quien va a tipificar ahora las sanciones es el OEFA, por el Consejo Directivo y el Ministerio del Ambiente. Esto tampoco no es extraño en el ordenamiento peruano, porque tenemos otros organismos públicos que tipifican infracciones también por la vía reglamentaria, como es el caso de los organismos reguladores. La ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general, faculta o autoriza que por ley se puede establecer que la tipificación de las infracciones y el establecimiento de las sanciones va a ser por la vía reglamentaria. Entonces esto no es inconstitucional, no es ilegal. Se ha establecido esto para el Consejo Directivo de la OEFA y claro, no lo va a hacer arbitrariamente. No lo puede. Para empezar, solo puede tipificar reglamentariamente a partir de los tipos generales que están en la ley, porque la ley establece unos tipos generales, de manera que lo que va a hacer el OEF es simplemente complementar esos tipos generales. Por otro lado, el tope de las multas está en la ley, de manera que lo que va a hacer el OEF es simplemente establecer una escala de sanciones. Ahí es donde, y yo creo que va a ser muy importante la opinión de Patrick cuando prepubliquemos los reglamentos correspondientes, saber pues que no en todos los escenarios hay que poner las 30.000 UITs. Yo creo que eso lo pasa, eso de lado vamos. Ya tuvimos nosotros algunas conversaciones con el sector privado, con la sociedad de minería, petróleo y energía, con la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad Nacional de Pesquería, la nueva Sociedad Nacional de Hidrocarburos, y les manifestamos que nuestra idea al momento de elaborar todas estas normas era bajo el esquema que hemos hecho durante los últimos meses, que es prepublicamos la norma, escuchamos los comentarios, con el agregado que ahora que nos vamos a reunir con los comentaristas, así que si Patrick opina, nos vamos a reunir contigo, vamos a reunirnos con todos los comentaristas, intercambiamos opiniones y a partir de ahí vamos a establecer ya las normas. Este es un ejercicio, una experiencia que lo tuvimos en el año 2008 en Itecopi, cuando con el sector privado elaboramos las normas, y lo mismo pasó con el Código de Consumo. En el 2010 también con el sector privado se elaboraron las normas. Pues este ejercicio ya existe y ha sido muy bueno.
Es más, le digo a Patrick que no sé por qué razón no fue una reunión en la que sí estuvieron con uno de sus colegas, con los cuales conversamos sobre los grandes lineamientos de la potestad sancionada en materia de fiscalización ambiental. Es decir, cómo deberían tipificarse las infracciones, cómo debería establecerse la graduación de las infracciones, cómo utilizar los agravantes, y presentamos un esquema que fue consensuado, o mejor dicho, al que se arribó consenso en el sector privado y el sector público. Sobre todo, por ejemplo, para saber el daño ambiental, si es constitutivo de una infracción, si es agravante, no, y cómo funciona. Y esto les digo por lo siguiente, fíjense, una cosa que me preocupó mucho cuando llegué a Lorefa fue lo siguiente, que los administrados me dijeran, nosotros vamos a apelar todas las decisiones de Lorefa. Yo le dije, pero solo deberían apelar aquellas en las cuales ustedes creen que la autoridad está valorando indebidamente los medios probatorios o está aplicando incorrectamente el derecho. Pero no, porque cuestionamos las normas mismas, cuestionamos los reglamentos en sí, cuestionamos los rasgos teóricos, los conceptos, cuestionaban la metodología misma. Si era así, tú lo que tienes es en efecto un sector privado que te va a impugnar todas las decisiones. Y yo creo que las normas tienen que siempre ser conversadas con el sector privado, no como una suerte de consulta previa en la cual tú tienes que necesariamente someterte a algo con el privado, no, sino en el sentido de buscar que las normas siempre tengan la mayor legitimidad posible. Entonces, eso fue lo que se hizo, y es lo que se viene haciendo. Conversar con el sector privado y decirle, este es el impacto que puede existir, quiero saber tu opinión y tomar en consideración esa opinión. Finalmente, es el Estado, con sus jus puniendi, sus potestades públicas, el que va a definir eso, pero lo que hay que buscar es que sean razonables las medidas del Estado. Gracias. La réplica del doctor Lila, por favor, 5 minutos. Sobre el tema de monetaria, a mí, al margen del nombre de la empresa, sí creo que, o de esta empresa en particular, sí creo que hay que reconocer una realidad. El Cono Norte era una zona industrial, hoy en día es la zona que recibió un boom comercial y mobiliario, en fin, y la realidad es que hay gente que convive al costado de una planta industrial que lamentablemente tendrá que mudarse porque hay derechos fundamentales que son afectados. Nadie quiere vivir al costado de una planta que produce ruidos por encima de los niveles permitidos. Nadie quiere vivir al costado de una industria que tira humo molesto en la ventana. Entonces, creo que ese era un poco el argumento de cómo hacemos que los vecinos sean, de las personas que conviven con una industria al costado, tengan que soportar aquellos costos razonables, pero no soportar todos los costos, las externalidades de otras industrias, ¿no? Ese era un poco simplemente un comentario. En cuanto a el pago de servicios ecosistémicos, pago de servicios ambientales, ya hay en algunos ejemplos, RED es uno de ellos. Sin embargo, no se ha planteado, o sea, esto de manera general, pero no se ha reconocido que después que en realidad el alcance puede tener un esquema de ese tipo en teoría es bastante limitado. Hay efecto fuga, protejo este pedazo de bosque, pero esos concesionados forestales, madereros o esas actividades que destruyen el bosque van a terminar en otro lado al costado. Entonces hay un efecto de fuga importante que no se ha mencionado. Hay un tema también más grave que es la falta de derecho de propiedad formal. Ahí está De Soto y sus teorías que demuestran que en el Perú no hay propiedad formal, por lo cual el problema con los esquemas de propiedad que propone el doctor Gustavo es que requieren como prerequisito la instalación de derecho de propiedad formal o modernista para que puedan funcionar. El otro tema, y que no menciona Gustavo, es el costo de transacción, que es la palabra favorita de la AED, que cuesta la certificación de estos sistemas. Más de $100.000 cuesta que una población, un grupo de una comunidad pueda certificar su proyecto como red, y de eso no se ha dicho nada. Hay un tema de problemas de derechos indígenas, hay un tema de temporalidad también, porque finalmente los bosques, por X motivo, son sujetos a una serie de presiones por incendio, por tala, en fin, por actividades ilegales, y pueden terminar por perjudicarse. Y lo otro que nos plantea Gustavo, como dijo el doctor Gómez, es un mundo imaginario, es un mundo ideal, ¿no? Como cómo debería ser el mundo, pero en realidad no todo es ni público ni privado, y aquí, como le gusta al doctor
Gustavo, los premios Nobel, quizás Elinor Ostrom puede demostrarte que en realidad hay esquemas mixtos y no todo es blanco y negro en el feminismo. Muchas gracias, profesor. La réplica supongo picante, ahora sí, el turno del doctor Rodríguez para ir cerrando nuestro conversatorio. Por favor, doctor, gracias. Como comentario introductorio, cuando se reconoce que ustedes hacen una inversión y ponen su fábrica, su negocio, su local, que con tanto esfuerzo han querido hacer, lo ponen en un sitio, se preocupan de que sea en una zona industrial, pasan los años y viene un montón de gente que está en la detrás tuyo y alguien propone que tú estás produciendo la externalidad negativa y que tu estrategia debes mudarte, porque es la palabra que se ha usado, ni siquiera internalizar la externalidad, sino mudarte, algo marcha mal con el sistema legal, si esa es la conclusión. Sobre Elinor Ostrom, a ver, efectivamente ella ganó un premio Nobel introduciendo el concepto de seres comunes, y a diferencia de que una parte de la doctrina socialista propugna, Elinor Ostrom no era socialista. Elinor Ostrom lo que decía, una cosa que además de lógica hayekiana elemental, lo que Elinor Ostrom decía es que los privados pueden producir formas mixtas de propiedad espontáneamente. Y eso es un concepto que es absolutamente compatible y es una aplicación elemental de conceptos de libre mercado. Por lo demás, no contradicen en nada lo que acabo de decir, sino que, por cierto, lo corrobora. Respecto de que es un mundo ilusorio y de que estos esquemas no tienen ningún sentido, o en todo caso tienen sentido, pero en la discusión del imaginario, de las aulas, bueno, yo me limité a hablar de un ejemplo concreto, que es el tema del pago por servicios ambientales, y además aquí Patrick lo ha reconocido que así ha estudiado. Hay un estudio del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas respecto del tema. No creo que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú haga un estudio sobre un esquema ilusorio e inconstitucional. De hecho, existe un proyecto de ley de servicios ambientales encarpetado en el año 2009. No creo que sea que además propuesto por el Consejo de Ministros del gobierno anterior. No creo que hayan planteado un proyecto de ley incompatible con la Constitución, porque si así fuera, primero hubieran propuesto reformar la Constitución, no tiene ningún sentido. Así que, por lo demás, sorprende que se nos diga que no podemos hablar de esas cosas porque está en el mundo ilusorio. Tan no es ilusorio de que hay un proyecto de ley que ustedes pueden buscar en la página del Congreso y un buscador de ley, de proyectos, y lo pueden encontrar ahí, y eso no tiene absolutamente nada de ilusorio. Lo otro que no tiene nada de ilusorio es que hablemos, por ejemplo, de un impacto de eventualmente $44 millones por multas, cuando en el año 2012 64% de los expedientes de estudios con estudios de impacto ambiental presentados ante la ANA fueron devueltos por supuestos fallos formales, lo cual representa un atraso de $12.228 millones solamente en el año 2012. Esa pérdida no tiene absolutamente nada de ilusoria. Y finalmente hay una frase que a mí me encanta y que creo que revela muy bien este asunto de por qué es tan importante los derechos de propiedad. Es una frase que creo que cualquiera de ustedes puede aplicar cualquiera de nosotros puede aplicar en nuestra vida diaria. Y la frase es tan simple como poderosa: nadie lava un carro alquilado. Es exactamente lo mismo que ocurre con el medio ambiente. Muchas gracias. Agradezco a nombre de la Facultad de Derecho a nuestros invitados, al doctor Hugo Gómez, al doctor Patrick Milan y al doctor Gustavo Rodríguez, por su participación y por su tiempo para ilustrarnos y para ponernos un poco al tanto de cuáles son las nuevas tendencias, así como la regulación respecto de los temas de medio ambiente. No sé si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta. Tenemos una rueda pequeña de preguntas. Por favor. Aquí, bueno, primero no sé quién levantó la mano por acá, o... primero el doctor Torres. Por favor, adelante. ¿A quién diriges tu pregunta? Bueno, me gustaría saber la respuesta del sector público y sector privado, ¿no? Muchos han hablado de ilusiones, ¿no? De mundos imaginarios, y también
mucho se ha mostrado el tema de que son opciones, pero en el tema teórico, ¿no? Pero por un lado, el Estado y los inversionistas también viven en una especie de mundo imaginario, porque bajamos un piso un poco más abajo, ¿no? En donde se encuentran, por ejemplo, comunidades nativas, en donde ellas no tienen ideas occidentales. Incluso para ellos, de repente, el tema de propiedad no les para nada cercano ni útil. Entonces, ahora que se viene el tema de la consulta previa, y aún más creado la sobreexpectativa del derecho de veto, pero yo me imagino que pensarán que tienen alguna injerencia en la decisión. ¿Qué cosa puede hacer el Estado hoy día, ahora, y qué cosa puede hacer el sector privado hoy día? No de acá a 10 años, no los proyectos futuros, no normativa nueva que posiblemente esas poblaciones no le entiendan y tampoco les importe. Básicamente esa es la opinión que tiene el sector privado y el sector público. Muchas gracias. ¿Quién de ustedes se animaría a contestar la pregunta? Te voy a mencionar un mensaje que le he dado a los representantes de los gremios mineros. En todas las actividades económicas hay problemas, ¿ya? Nosotros vivimos hace varios años un boom inmobiliario. Se venden más casas, más departamentos, se venden el precio de los terrenos, de las casas, de los departamentos. Y en las comisiones de protección al consumidor del INDECOPI llegan reclamos por fraudes en la venta de los inmuebles, porque son productos defectuosos, porque tienen vicios ocultos. Pero nadie ha salido a decir que ya no se construyen casas, no se construyen departamentos. Es decir, la actividad tiene que seguir y hay que proteger la inversión privada. Solo que los casos donde hay problemas, donde hay incumplimiento de la ley, se castigan. Lo mismo puedo hablar de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, cada vez hay más emisión de tarjetas de crédito, se otorga más crédito, pero así se reportan operaciones fraudulentas, hay problemas con algunos consumidores, pero nadie sale a decir que ya no se emitan tarjetas de crédito. Tiene que seguir emitiéndose las tarjetas y tienen que seguir haciendo operaciones. Entonces, el mensaje que he tratado de darles a la población de alguna manera ha sido: permitan las actividades económicas, permitan el desarrollo de la minería, del sector eléctrico, de los sectores de hidrocarburos, permítanlos. Ex post, el Estado va a intervenir. Ex ante, confíen en el mercado, en la libre iniciativa privada y que entre al mercado. Ex post, los casos en los que hay contaminación serán sancionados. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una multa tan alta y social como 30.000 UITs y la aplicas en el caso que debes, tendrás un incentivo muy fuerte para cumplir, de manera que las comunidades campesinas nativas digan: en efecto, ya no me da miedo que venga esta empresa minera, ya no me da miedo que venga la empresa esta de extracción de hidrocarburos, porque sé que si contamina va a ser severamente sancionado. Yo lo que creo es que hay que permitir el ingreso de la actividad económica y ex post preocuparnos de los incumplimientos. En el Perú en este momento los mayores problemas son ex ante más que ex post. Yo quería solamente precisar a qué me refería con el tema imaginario. En realidad, yo lo que capté de la presentación de Gustavo era que el Estado debe tener un rol, no debería fiscalizar, no deberíamos estar planteando el tema de las multas, sino más bien deberíamos buscar a los privados que entre ellos se pongan de acuerdo. Entonces, ese es el universo en el que el Estado no tiene ningún rol. Me parece irreal, me parece que no necesariamente puede ocurrir. El OJEFA cumple un rol importantísimo en la sociedad. Estoy de acuerdo con esquemas como los que él ha planteado y que están en la presentación también. Son estos métodos como los derechos de propiedad pueden también cumplir un rol y prevenir y evitar la contaminación ambiental y la conservación. Sin embargo, creo que no me lo tomo como una ideología y no creo que necesariamente tenemos que tener un mundo absolutamente privado, sino que hay cuestiones intermedias y por eso a eso me refería. Tiene que ver con tu pregunta, porque si entendí el sentido de la pregunta, iba en un sentido exactamente opuesto a lo que acabo de escuchar hace un momento. Un poco tu reclamo era los cobradores no quieren ideología, quieren una solución. ¿Cuál es la solución más allá de la ideología? Ese es el tema. Yo en esa línea sí comparto, digamos, el planteamiento de Hugo Gómez.
Creo que claramente tenemos un marco regulatorio, creo que este marco regulatorio debe ser amigable para que ingresen inversiones, y creo que existe un marco regulatorio que tiene que aplicarse cuando existe una inflación. Más allá de esto, creo que para nada queda fuera de la discusión buscar alternativas que permitan hacer esa entrada al mercado precisamente más amigable. Y ya que mencionas el tema de la ley de consulta previa, el tema de la ley, finalmente, a ver, la discusión respecto a la consulta previa podría enfocarse, en ese tema de hoy, podría enfocarse desde algún punto de vista como una respuesta del Estado a la demanda de determinadas comunidades para ser debidamente escuchadas respecto de sus derechos o respecto de sus propiedades. Pero por otro lado podría ser también una excusa para no hablar del tema de fondo, y el tema de fondo es precisamente porque no se le reconoce propiedad privada. Como no me gusta el discurso de reconocer la propiedad privada a esas comunidades originarias, prefiero otorgarles solamente un derecho a que sean consultados previamente de forma no vinculante. Podríamos tener también un problema de fondo, que es otro problema de fondo. Muchas gracias. Tengo una pregunta por cuestión de tiempo. Por favor, el doctor Torres tenía ya de mi pregunta va dirigida al primer expositor, que se dice que en el caso de que se generen externalidades negativas, que ya vendrían a ser reguladas por el organismo que usted representa, ¿por qué no intervenir antes de que estas irregularidades y externalidades sucedan? O sea, ¿por qué ya ponemos, en el caso de que alguna materia que las empresas hayan entrado con inflación, ¿por qué no prevenirlas en vez de ya regularlas después de que el daño, en el caso, sea irreversible? Y para el segundo expositor, usted mencionó que tendremos que romper el lenguaje técnico, pero ¿de qué nos serviría romper el lenguaje técnico si bien la mayoría de peruanos realmente no saben qué es lo que ocurre día a día y simplemente están inmersos en el sistema que el mismo gobierno nos impone? Muchas gracias. Doctores, entonces, tienen por favor, primero, hay un esquema preventivo, ya Patrick pueda ver lo mejor de la certificación ambiental. Mira, es como los vehículos pueden causar accidentes. Entonces existe un reglamento ex ante, un reglamento nacional de vehículos que establece las especificaciones técnicas, requisitos de los vehículos para que no se cometan accidentes. Pero luego viene la intervención ex post, ¿te das cuenta? Aquel que no está cumpliendo con esto es sancionado. Aquí también pasa algo similar. Ex ante, la parte regulatoria de certificación ambiental es cuando a las empresas se les imponen ciertas obligaciones o compromisos para que no causen daño al ambiente. El OEFA aparece ex post, o sea, el OEFA no participa ex ante. Ex ante aparecen otras autoridades, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, que son los que autorizan el desarrollo de las actividades, ¿no? Aprobándoles instrumentos de gestión ambiental, aprobándoles estudios de impacto ambiental detallados, semidetallados, declaraciones de impacto ambiental, dependiendo de la complejidad de la actividad. También incluso participan los gobiernos regionales. Ex post participa el OEF, es decir, cuando ya la actividad económica se está desarrollando, si incumplen los compromisos, incumple la normativa, recién participa el OEF. Entonces, para diferenciarlo el ex ante del ex post. Sobre el tema de la información, el comentario es: ahora, gracias a esta nueva norma, el OEFA va a colgar en la página web todos los informes de monitoreo ambientales que se realizan en las actividades sobre sus emisiones y sus vertimientos al ambiente. El tema es que estos informes van a decir, con una serie de cuadros sofisticados, con resultados que vienen de un laboratorio certificado anti-copy, van a decir que el determinado vertimiento tiene 3 gramos de arsénico, mercurio, cualquier parámetro que tú quieras medir o que sean medidos. Mi pregunta es: 3, 4, 5 miligramos de arsénico, ¿qué significa? Yo no tengo la menor idea. Lo que hay que hacer es dar que esa información en frío, en un documento, sea interpretada de manera correcta, por lo cual yo creo que hay una deuda pendiente en materia de educación ambiental para que esas cifras no signifiquen, la gente entienda exactamente qué significa. Eso es contaminación, no es contaminación, está permitido, no está permitido, y qué impacto sobre la salud va a tener. Eso es un poco el comentario que hice.
Muchas gracias. Antes de cerrar nuestro evento, quiero presentarles el boletín Sociedad Libre que está lanzando la Facultad de Derecho para que ustedes puedan visitarlo y ver algunos artículos relacionados con el tema que hemos tratado el día de hoy. Para ello, ustedes pueden dirigirse a la dirección que aparecerá en pantalla. Creo que ya está apareciendo. No es ilusorio, por acaso es real también. Ya, ahora se materializa, creo que ya está materializando. Vamos a esperar. Ahora sí. Estamos convocando a los profesores de nuestra facultad para que colaboren con artículos de opinión, actualidad, y también vamos a convocar a un grupo de alumnos de nuestra facultad para que nos apoyen con la parte denominada alertas intervencionistas, es decir, la revisión o investigación de proyectos de ley que podrían estar interviniendo probablemente en actividades privadas y perjudicando a todos los ciudadanos. Por el momento tenemos 3 artículos. Vamos a estar actualizando este boletín próximamente, pero los invito a visitarlos y a que vean y que conozcan también a quienes tenemos como profesores en la facultad. Esta es ahora la nueva presentación de nuestro boletín, así que, como les repito, por favor visítenla, y también estaré molestando a nuestros profesores para que colaboren con nosotros en las próximas ediciones, así que los invito por favor a que visiten en Facebook cada vez que haya una nueva actualización, se les va a informar. Y obviamente la idea es también que los artículos, que son máximo de 3 hojas en Word, sirvan como material para que ustedes también puedan estudiar. Agradezco nuevamente a nuestros invitados. Por favor, les pido un último aplauso. Y les agradezco a todos ustedes por asistir a este evento y ya nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias.